Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza Con Sentido Público. Después de los Juegos Olímpicos, acá estamos. ¿Cómo les va todo el equipo? ¿Cómo les va a todos allí atrás? ¿Y cómo les va a todos ustedes? Qué lindo volver a hacer el programa, qué lindo que estén del otro lado y qué lindo programa tenemos hoy, ¿eh? Así que a no perderse ni un minuto, como te digo, siempre tarde ideal para prepararte algo rico y disfrutar de hora y media a pura información con el mejor equipo periodístico de la televisión. ¿Empezamos, Martincho? Dale. Después de 10 días de paro, ¿no? Se levantó el paro de subtes y el dirigente Segovia dijo que el acuerdo es positivo, pero que el conflicto sigue latente. Tenemos un informe sobre Metrovías, el Grupo Roggio y la concesión del sistema de transporte. Hoy nos damos un lujazo en Consentido Público. Viene el actor, autor, director y productor Pepito Cibrián Campoy. Con su obra Marica está recorriendo el país entero. Es el rey de los musicales y en un ratito va a estar charlando con nosotros. Y también nos visitan, dos papás, porque el registro civil inscribió por primera vez en el país y en el mundo al hijo de 2 hombres concebido por maternidad subrogada. Hoy nos visitan sus padres, Alejandro y Carlos, el bebé Tobías, que es ese que ves ahí, y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Hoy hacemos la presentación de Tobías en televisión. No puede ser más lindo ese bebé. Hermosísimo. No puede ser más lindo, es divino. Llora mucho. Y lo más lindo es que se lo llevan, claro. La parte más linda. Esa parte es genial, que yo duermo la noche completa. Claro. Bueno, además tenemos comunicación por, no sé si se enteraron, pero Sandra Mianovich en el día de ayer fue intervenida por decisión propia. Le donó un riñón a su ahijada. Vamos a estar hablando del tema. Vamos a estar hablando de los nuevos estándares de belleza. Diferentes mujeres que aparecieron en pantalla en los Juegos Olímpicos, bellísimas todas, pero con diferentes arquetipos. No son mujeres que habitualmente se presentan en televisión. Así que Alfredo te va a contar un poco de economía. Ayer uno de sus mega ídolos, Stiglitz, estuvo aquí dando una charla junto con la presidenta de la Nación. Bueno, Alfredo va a contarnos un poquito de qué se trata. El Osval nos va a contar los nuevos proyectos de Woody Allen, nos va a contar la Feria del Libro Teatral en el Cervantes. Tenemos de todo, así que no te muevas de ahí. Vamos con las vías de comunicación, Martín. Dale, es sencillo, www.tvpublica.com.ar. Todo lo que necesites lo tenés allí, mirá. Che, ya anuncian nuevos ciclos en el canal, en septiembre, Capusotto. Ay, sí, qué bueno. El 27 de agosto. 27 ahora ya. Ansiosos esperando. En casa Fede fanático. Sí, y después anuncian un ciclo de muñequitos que pinta muy bien, muy bien. Están todos ustedes participando. @tvpublica, guión bajo, ¿no? @tv_publica es el Twitter, como dicen ahora que es moderno. El Facebook es Consentido Público. Lo pones así y aparecemos los otros. Mirá. Ahí estamos. Mirá, saluda a mamá. Dale, registrate, dale. Salió la tele. El mail es consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Bien. Bueno, decía Martincho en los títulos, 10 días de paro, hoy se reanudó el servicio, en realidad el conflicto no se resolvió. Lo cierto es que más que meternos en el conflicto, en este informe que preparó la producción, vamos a hablarte de qué es una concesión, cómo trabaja la concesionaria Metrovía, justamente que tiene la concesión del subte. Un gran negocio con, se supone, grandes ganancias que deberían ser devueltas de alguna manera con inversión para que el servicio mejore, para que no decaiga, en fin, situaciones que parece ser que tienen más en el deber que en el haber. Vamos a verlo. Acá hay una situación que claramente hay una demanda de los trabajadores, la patronal de esos trabajadores es Metrovías, los dueños de esa patronal es el Grupo Roggio. Ellos se negaban a abrir una paritaria. Claro, ellos lo que decían era que nosotros no tenemos dinero. Hay que poner los números sobre la mesa. 413 millones de pesos se llevó Roggio, no tuvo su rentabilidad de Metrovía. Porque mientras este conflicto sucede, hoy mismo, entró plata al Grupo Roggio. Es uno de los principales grupos económicos del país. Está diversificado en términos de la construcción, en términos de la obra pública y mucho en términos del transporte. Además, es un grupo que prácticamente estaba un poquito como en la sombra. En 1908 nacía una pequeña empresa familiar, fruto del impulso emprendedor de don Benito Roggio. Esa empresa es hoy el Grupo Roggio. La empresa de Benito progresa rápidamente y los edificios del Jockey Club de Córdoba, el leprosario de San Francisco del Chañar,
y las estaciones de servicio del ACAD son algunas de sus primeras grandes obras. Estuvo siempre presente el espíritu de la empresa. He visto estas condiciones de don Benito Royo prolongarse en su descendencia. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Los grupos económicos que están atrás de las empresas concesionarias ganaban mucha plata. Lo que está reclamando el Grupo Royo es volver a esa situación que le permitía, con un servicio pésimo de subterráneo, ganar a pesar de eso muchísima plata. Muchas veces las concesionarias, en general, generan conflictos para poder sacar mayores subsidios, mayores prebendas, y es lo que han hecho durante muchísimos años, que tiene que ver con esos contratos leoninos y contratos absolutamente desfavorables que se firmaron en la década del 90. La desregulación y la mayor transparencia o transparencia de nuestro sistema económico, declaro la emergencia moral de la República Argentina. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama patria contratista. Un poco las reglas del juego en el cual uno se tiene que desenvolver para permitir que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Lo que quiere mantener Royo son esos privilegios que implicaron que el año pasado, por este mecanismo, se llevó 100 millones de pesos, que eran negocios que producía el propio subterráneo, que dejaron de entrar en Metrovías y se fueron directamente al Grupo Royo. Está en juego no solamente nuestro salario, nuestras condiciones laborales, está en juego el servicio, está en juego la empresa que de todos los porteños. Si no tiene plata la empresa Metrovía, que haga un paso al costado. Que haga un paso al costado y basta de tenernos de rehén a los pasajeros y a los trabajadores. Bueno, a ver, hablábamos de 10 días de conflicto y la suspensión en realidad por parte de reanudar el servicio, pero lo cierto es que los reclamos siguen, Alfred, están negociando. Hay un acuerdo precario, hay un acuerdo a partir de un conflicto muy prolongado que ya había desgastado precisamente el conflicto y la lucha de los metrodelegados. En este conflicto, en esta situación del subte, uno encuentra varios aspectos que sería largo detallar, pero nosotros nos vamos a concentrar en Metrovías, pero ten en cuenta lo siguiente, uno es la relación nación, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aspecto que tiene que ver con la política y también tiene que ver con los recursos. Después tenés también lo que son internas sindicales, tenés los metrodelegados y la UTA, la Unión de Transporte Automotor. Y ahí es donde se ve una diferencia sustancial. La burocracia sindical en la UTA y los metrodelegados son representantes de base de precisamente los trabajadores de subterráneo. Si vos tenés que encontrar una diferencia sustancial cuando vos ves metrodelegados y dirigentes sindicales, los secretarios generales. Unos están vestidos como trabajadores y los otros están vestidos como empresarios. Digamos, a partir de ahí te queda clarísimo la diferencia entre lo que es los metrodelegados y la UTA. Y después hay otro actor que nosotros destacamos que en general es ocultado en este conflicto sobre los subtes, que es la empresa privada, que es Metrovías. Y entonces me parece importante enfatizar y tratar de entender de qué se trata esta empresa Metrovías. Metrovías es el nombre fantasía. Uno tiene que saber que detrás de Metrovías hay un grupo económico y un grupo económico nacional muy poderoso de la Argentina, que es el Grupo Royo. Es una concesión dentro de que fue el marco de la década del 90 de privatizaciones, concesiones, de entrega del patrimonio público al sector privado, a los grupos económicos e internacionales. Bueno, en 1993 se entrega la concesión del subterráneo de Buenos Aires, una concesión hasta el 2017. Después, eso fue durante la década del 90, con ajustes tarifarios. Durante el kirchnerismo decide, se congela la tarifa. Frente al congelamiento de la tarifa, empieza a haber cada vez más subsidios para que no aumenten las tarifas, sumado a más subsidios para realizar las inversiones. El kirchnerismo no cambia el esquema de la concesión privada y empieza a dar más recursos para tratar de mantener el servicio. Entonces uno tiene que empezar a analizar, bueno, ¿es negocio o no es negocio para Metrovías? ¿Es negocio el manejo del subte? Y cuando uno observa el balance de la empresa, dice, es un negocio.
pero es un negocio para la empresa. Además o para el Grupo Rollo. Perdóname, además tiene la concesión de los negocios en el subterráneo, ¿no? En las galerías subterráneas, Mariana, publicidad, esa es etcétera. la clave. Esa es la clave para entender el negoción que significa la concesión del subte. Que no es el tema de, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el negocio? Bueno, que anden los subtes, que la gente vaya, pague, mejorar el servicio. No, el negoción para el Grupo Rollo es todas las empresas vinculadas del Grupo Rollo que Metrovías del Grupo Rollo contrata. ¿Te das cuenta? El Grupo Rollo contrata a las propias empresas y retira los recursos de Metrovías para pagar a esas empresas del propio Grupo Rollo. Te doy 2 ejemplos. Uno es el que mencionaba Mariana, la empresa se llama Metronec y se ocupa de toda la concesión de los locales, la publicidad. Escúchame, la red es larguísima. Entonces vos fíjate, y la cantidad de pasajeros diarios. Imaginás la publicidad importante que es que esté tanto en las vías, en las estaciones. En las estaciones en los como vagones, en las formaciones, claro. en los vagones. ¿Te imaginas? Extraordinario. Entonces, más los televisores. Entonces, es extraordinario. ¿Te imaginas la platita que saca de ahí? Bueno, eso es una empresa del propio Grupo Rollo. Entonces, que teóricamente te debería entrar a Metrovías. No, subconcesionada a otra empresa Grupo Rollo. Pero lo más particular, si querés, dentro de todas esas empresas vinculadas, hay una empresa que se llama Benito Rollo Transporte. Entonces, ¿para qué se dedica Benito Rollo Transporte? Que es del propio Grupo Rollo. Asesorar cómo administrar el subterráneo a Metrovías del Grupo Rollo. Parece un chiste. Son muy responsables. No. Son muy responsables. Pero vos responsables. tratá de, digamos, si lo querés Está todo explicar. cerrado en ellos, pero ¿no? si, claro, pero Está si todo lo tenés cerrado que en explicar, la verdad. ¿Pero que es ilegal? No, pero a ver, Es eso legal. te quería Es decir. legal. Debería Es estar regulado de alguna manera para que este tipo de cuestiones no pudieran hacerse, porque además cuando uno mira los números de Rollo, también ve que la inversión que se realiza en los subtes es mínima por ser piadoso. Entonces vos agarras y decís, no ganan tanta plata. ¿Cómo no ganan? Claro, ganan plata. Lo que pasa es que la plata que ganan se va a las empresas vinculadas. Federica, ¿por qué eso no está regulado como debería Porque estar? está regulado en los contratos cuando fueron las concesiones de los 90. Porque no es solo la de Metrovías. Todas las privatizadas le pasa lo mismo. Mejor dicho, hacen lo mismo. Digamos, todas las privatizadas es así. Pasaba con Aguas Argentinas cuando estaba en manos de Suez, de los franceses, es que no es Telefónica, ilegal, Telecom. No están rompiendo un contrato. No, es así. En el contrato Entonces, está estipulado que pueden hacerlo. Un porcentaje de los ingresos brutos de las ventas de pasajes, que es el 2,6% de ese ingreso bruto, va a esta empresa del Grupo Rollo, Benito Rollo Transporte. Entonces vos encontrás y decís, bueno, los números de Metrovías no son holgados, entonces no pueden invertir, entonces necesitan más subsidio. Bueno, pero si los ingresos lo utilizan para pagar a sus propias empresas. Claro, desviar ganancias. ¿Qué ocurre con Macri? ¿Qué pasa si Macri sigue en esta posición de no me hago cargo, no tengo nada que ver? ¿Qué podría pasar? Bueno, eso pasamos al capítulo de lo que es el enfrentamiento nación-ciudad. Y me parece que ahí hay este conflicto demostró claramente que la sociedad porteña, porque hay que decirlo también, el subte es un problema porteño más del conurbano, ¿no? Del primer cordón del conurbano. Los que lo usan para trabajar o moverse. Tienen que resolverlo, porque si no la población pasa a ser rehén de este conflicto político. Pero en este conflicto, puntualmente, lo que decía la gente del gobierno de la ciudad era que en realidad era el conflicto con una empresa y que ellos no tenían absolutamente nada que ver. Bueno, pero en lo concreto, ¿es correcto esto? Sí, pero en concreto, es como todo. Todo tiene medias verdades. Entonces uno tiene que ver la amplitud de este conflicto. Es claro que había un conflicto entre Metrovías y el Grupo Rollo con los trabajadores. ¿Por qué? Porque no se sentaba a negociar los aumentos de salarios. Digamos, vos fíjate que casi todos los sindicatos tuvieron negociaciones paritarias e hicieron acuerdos de los metrodelegados que terminaban en agosto, no se sentaban a negociar. ¿Y qué querés que hagan los trabajadores, señor? Quieren los aumentos salariales. Entonces, bueno, ¿quién es la autoridad de aplicación? Y ahí es donde aparece el conflicto, ¿el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional? Entonces se remonta a lo que fue el comienzo de año, cuando se firmó el acta, donde se firma el traspaso, el gobierno de la ciudad lo firma e inmediatamente toma la potestad del aumento tarifario. 127% aumentó la tarifa. Bueno, después se arrepintió, después de la tragedia de 11,
una utilización política de los muertos de 11 por parte de Macri y dice, no, bueno, yo no me hago cargo del subte porque en ese momento vio espacio político para tratar de eludir su responsabilidad. Clarísimo, Alfred, gracias. Después nos explicas un poquito de economía, de la conferencia que se dio ayer y, en fin, diferentes encares sobre el tema económico, crisis en Europa y demás. Vamos ahora a hablar de un video que a todos nos conmocionaba. En los últimos días se dieron a conocer imágenes de una mujer en Bahía Blanca, salía al jardín con su hija de la parte delantera de su casa y ocurría esto que vas a ver ahora. Su exmarido iba a retirar a la nena, aparentemente, y pasaba esto que vas a ver ahora. Mi morena. Llega hasta allá y da las explicaciones como corresponde. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Feliz día, hija. A mí no me... Mira lo que estás haciendo. ¡Me pegó! Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. ¡Hija, dame a palo! ¡Delante de tu hija! ¡Basura! ¡Basura! ¡A mí no me vuelvas a pegar! ¡A mi hija! Mirá con la basura, mirá, basura, va, dejala, mamá. A ver, esto tiene que ver con una mujer desesperada y su familia grabando una situación que venía siendo habitual, cotidiana. Dicen que ella era más o menos la 15ª vez que había hecho la denuncia ante las autoridades que deberían haber intervenido y no hacían nada. La historia me hace acordar a la mujer baleada en la puerta del colegio de sus hijas. 80 denuncias tenía esta mujer y terminó siendo baleada por su ex marido. Y la justicia tampoco había intervenido, no había podido, no habían hecho las cosas como había que hacerlas. En fin, no sé bien cómo es la historia. Yo creo que hay que Mariana, pensar varias cosas. Este video nos conmociona. Natalia Riquelme va a entregar a su niña, a su papá, están separados y en ese momento él realiza un brutal ataque y queda filmado. Ahora, esta situación es una cotidianidad, no era la primera vez que le pasaba. Lo que nos conmociona es la filmación. Son situaciones cotidianas que ocurren en muchos hogares en la Argentina. Quizás el verlos en imágenes nos ponen un poco los pelos de punta y creo que nos hacen reflexionar. Primero, la cuestión de la impunidad. 15 denuncias ante la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca, dijo Natalia Riquelme, y que en todo caso esta filmación que nos incomoda ver, ¿no? Y acá fuera de cámara Osvaldo decía, no sé si hay que pasarlo. En todo caso, esto es lo que sucede y creo que de alguna forma el video es una forma de denunciar la impunidad por parte de la justicia, que muchas veces no cree estos relatos, por parte de las autoridades policiales que también muchas veces no actúan frente a estas situaciones como deberían actuar. Yo creo que además de pensar en la cuestión de la impunidad, ¿no? Tenemos que pensar un poquito más amplio, porque este caso es un caso entre miles que suceden cotidianamente y que no se filman, y que tiene que ver con cómo hacemos para parar la violencia de género, ¿no? Para decirle nunca más, porque es la violación de los derechos humanos de las mujeres más frecuente en la Argentina y en otras partes del mundo. Y frente a eso lo que necesitamos creo que es un plan nacional, que haya articulación entre los municipios, las provincias, la nación en cuanto a las respuestas, porque tenemos respuestas sectoriales. Hay una oficina de la Corte Suprema en la Ciudad de Buenos Aires que funciona muy bien, otras oficinas en otras provincias que pueden funcionar muy bien respondiendo ante el pedido de ayuda de una mujer, pero otras veces, como acá en Bahía Blanca, vemos que no. Y frente a esto, que pueden ser estos botones antipánico tal vez, como situaciones de emergencia, puede ser un llamado de atención a los operadores de la justicia, de actuar con seriedad, porque frente a una denuncia, cuando una mujer denuncia una amenaza, muchas veces en los juzgados o en los tribunales penales, se minimiza, porque dice, bueno, te amenazó, pero no te reventó la cara, bueno, porque no llegaste... Es probable que con la explicación que da Mariana sea más tolerable semejante video, pero yo ayer, y no quiero lavarme las manos, porque ayer yo critiqué a C5N porque pasaba este video todo el tiempo, sin el encuadre que le da Mariana, que me parece
muy importante. Ahora, yo creo que este video, así como está, que ayer yo criticaba hace 5 años porque lo pasaba todo el tiempo, no debería pasarse en televisión y menos en este horario. ¿Por qué? Me parece que, insisto, me parece que la explicación que da Mariana es lo que hace que el video pueda ser tolerable. Caso contrario, la televisión lo pasa simplemente como un dato efectista para conseguir mayor audiencia y para que la gente se horrorice. Sin contexto, este video es una vergüenza que lo den en este horario. Esta es mi opinión y también no me gusta que lo den en la televisión pública. Yo creo, ¿sabes qué, Osvaldo? Que es incómodo, ¿no? Y también me parece que hay que contextualizar, porque si no terminamos naturalizando estas situaciones o espectacularizándolas, como vos decís, tal vez yo no lo vi en qué contexto lo daban en otros canales, pero la cuestión de la espectacularidad, ¿no? Poner como si fuese algo, primero fuera de lo común, la verdad que es cotidiano esto, lamentablemente en la Argentina y en otras partes, pero por el otro lado el contexto, esto es parte de una matriz, también hay que pensar esto, las situaciones de discriminación hacia las mujeres que dan este contexto que favorece. Y también creo que no debemos dejar de horrorizarnos, porque si terminamos naturalizando o pensando que, bueno, esto pasa también, no somos capaces de reaccionar para decir basta, como hemos dicho basta a otras atrocidades. Y tal vez no somos conscientes de que esta también es una atrocidad cotidiana. Y siguiendo en el camino de lo que dice Mariana, hay una cosa muy interesante que dijo Natalia Riquelme hoy, que la escuché. Que es la víctima, es la mujer dijo, golpeada. No son las comisarías de la mujer, dice, todo eso está bien, funciona, me atienden, reciben la denuncia, hay un sistema ahí. El problema es de ahí para la justicia. Cuando de ahí tiene que salir al fiscal, a la justicia, empieza a perderse, y es muy bueno lo que dice Mariana, esa cosa que se diluye tiene que ver con la naturalización de estos hechos, y ahí es donde aparece la injusticia. Y quienes resultan víctimas de estas cosas, además, lo que cuentan es que hacen la denuncia, a partir de ahí se dispara más violencia, obviamente, por parte del agresor, y en general no pasa nada. Reitero, la mujer que fue baleada, mira, violada, mira el lapsus que tuve, pero también de alguna manera. Es una violación de su integridad. Baleada en la puerta del colegio de las 2 nenas. Esta mujer iba a buscar a sus nenas al colegio. Va el ex marido disfrazado, la balea, no la mata, tiene 2 balas alojadas en el pulmón, había hecho 80 denuncias. Sí, 80 el número, hay algo ¿no? que falla, chicos, si 80 denuncias. A ver, yo creo que este video para lo que sirve es que creo que fue el recurso que tuvo esta mujer para que le dieran bolilla. La familia, ¿no? Porque lo filmaron adrede, estaba preparado para ser filmado ante la posibilidad. Estaban habituados a que estas situaciones pasaban todo el tiempo, porque si uno está esperando grabar unas situaciones, porque esta situación se viene repitiendo. Sí. Con la nena delante, a ver... Los es tremendo niños que no y esté la nena, pero realmente que esté la nena aumenta más la gravedad de la situación. Son parte como víctimas también, porque cuáles son, digamos, cómo queda esa niña frente a esta situación que vivió permanentemente. Los niños y las niñas, los hijos son testigos, víctimas, testigos de estas situaciones. Y ayer también otro caso terrible, una mujer internada en un hospital de Avellaneda después de haber sido también brutalmente golpeada y hasta picaneada por su exnovio. O sea, me parece que también hay una cuestión para pensar si no hay una mayor brutalidad también en los ataques, si los hombres no están cebados ante un mensaje tal vez de impunidad, no lo sé, son cuestiones para pensar y reflexionar, porque vemos las poquitas semanas también me horrorizaba con un caso en Bariloche, un hombre que a su mujer, a su esposa con la que convivía, la quema con un hierro candente, ¿no? Está detenido este hombre en Bariloche. O sea, son situaciones que uno dice, pero eso es tortura, realmente es horror. Nos horrorizamos tanto como sociedad para decirle basta. Creo que esto es lo que tenemos que pensar a partir de este video que hoy, bueno, por ahí nos incomoda verlo en la televisión pública, pero creo que en este contexto si uno puede decir estas cosas, ¿no? Y poder discutirlo también, porque que es válido también, creo que puede ayudar. Mientras hablábamos, pasaban en el Zócalo los números de teléfonos que ojalá no los necesites nunca, que tienen que ver con los diferentes centros que hay como para ayuda ante cualquier situación de violencia, mujer, niños, hombre, quien sea víctima de violencia familiar. Allí pasaban y están pasando en este momento los teléfonos. Agéndalos, tenerlos a mano, ojalá no los necesites nunca, pero en el caso de que los necesites, bueno, allí los tenés. Vamos a cambiar un poquito de clima a ver si nos ayuda este señor que ha hecho reír a tantas generaciones. Martín. Bueno, cumplió 87 años Carlitos Balá, o Carlos Salim Balá, AA. ¿Cuántos años? 87. Sigue dando shows. Sí, está impecable. Y me dijeron que muy bien. Yo voy a decir 2 cosas de Carlitos Balá, o Carlos Balá, como lo quieras llamar. Por un lado, sin duda fue un cómico
que en los años 60 y en los 50 también en el cine aparece e irrumpe en la escena nacional con un personaje distinto. No existía un muchacho de flequillo que hacía reír a los demás. Había un montón de cómicos, pero tenía algo particular. Ese Carlitos Balá, el Carlitos Balá que después va a tener sus shows, ese Carlitos Balá que uno, por lo menos yo, recupero de mi infancia, el que yo recuerdo. Después hay todo un Carlitos Balá que es cuestionado porque trabajó en la época de la dictadura, que hizo un montón de películas con los militares. Algo se escucha, hay foros en internet donde se habla de este Carlitos Balá. Digo, para decir todo, porque también hay que mostrar las cosas como son. Carlitos Balá forma parte también del imaginario de un montón de chicos, de una generación, diría más de una, de 4 o 5 generaciones, donde dejar el chupete o hacer alguna gracia en televisión era algo que estaba bien. De ese Carlitos Balá vamos a ver algo, un rescate, una cosa curiosa. Sí. Digo, me gustó mucho lo que acabas de hacer, la verdad que sí, porque ahí me tienen harto esta idea de, bueno, de que alguien cumple años, ¿no es cierto?, y se borra todo, y me pareció perfecto, porque si no lo decías vos, además me iba a meter yo, por suerte lo evité, que Carlitos Balá hizo, por ejemplo, Canuto Cañete, conscripto del 7. Es decir, que tuvo como cómico, y lo dijo Martín, no voy a agregar nada de eso, pero tuvo algunos aspectos bastante cuestionables como cómico en un momento donde la comicidad caminaba junto con la tragedia. Y me parece bárbaro que lo haya dicho Martín como lo dijo. Pensé que no lo iba a decir, digo, por favor que lo diga, ¿no? Sí, porque también hay que decir que en esa época, y con esto ya doy pie a lo que va a venir, había un montón de otros cómicos y no pareciera que había 4 o 5 nada más y el país se debatía entre un país libre y con ganas de crecer o un país oprimido y cada uno elegía el camino. También es cierto eso. Bueno, el Clan Balá, 1966. Adolfo Limbel, ¿se acuerda? El de los Campanelli. El que decía, no hay nada más lindo que la familia unida. Bueno, hace de padre de Carlitos Balá, de un Carlitos Balá bastante, como diríamos hoy, inquieto. Precisamente por eso le compraremos al señor 20 millones por año. ¿20 millones? ¿Me permita que yo me ría? Ya. Yo estoy dispuesto a comprar al señor 40 millones de Arandela. ¡40 millones! Pues nosotros compraremos 80 millones. Hay que hacer que aumente la producción. 100 millones, señor. Nosotros 200 millones. 300 millones. 400 millones. 500 millones. Las Arandelas serán nuestras. Señores, pido solamente 2 minutos para consultar. ¡Apreciado! ¡Que te ñasca! Señor Cayetano, ¿está contento con la operación Arandela? ¿Y cómo no voy a estar contento? Yo pensaba vender por 20 millones y estoy vendiendo por 500 millones. Usted va aprendido, ¿eh? ¿Gracias a quién? Gracias a Carlito. Carlito se sentó. Señor, nuestro país desiste de operación Arandela. He recibido, tributado y ofendido. Usted es un informal que no sabe mantener su palabra. Adiós. En realidad nosotros no estamos interesados en tantas arandelas, señor. Vos me hiciste perder el negocio y yo te mato. No, dame la llave inglesa que lo mato. Online. Bueno, ¿de qué año es esto? 66, cuando la televisión tenía el sonido óptico. Se nota, ¿no? Sonido magnético no. Pero salió tan mal como... No, salió mejor. Bueno, pero es así, chicos. Los recuerdos tienen eso. Claro, tienen pátina. mal audio. Tienen pátina de lo que era. Todos mis recuerdos tienen mal audio. Depende... Perdón.
Depende del recuerdo. Hay recuerdos que son en Cineramas, Cinemascope y 5.1. Nos vamos a ir un corte. En el bloque que viene te presentamos a Tobías, el bebito que trajo toda esta polémica y este lío nacido en la India. Sus papás, amigos de la casa, ya a esta altura vienen a presentarlo aquí. Sí, dije bien, sus papás, porque tiene 2 papás. No te vayas, ya venimos.